todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar lo que es la segunda parte de la teoría sociocognitiva de Albert Bandura. En esta oportunidad les hablaré sobre la capacidad de la acción humana. Sin más preámbulo, comencemos. La capacidad de acción humana viene siendo un proceso activo de análisis, manipulación y desempeño sobre el entorno para lograr los resultados deseados. Y esto en gran medida se debe a nuestras grandes capacidades cognitivas, que nos permiten distintas habilidades que nos facilita poder tener un impacto al entorno de forma favorable. Una de esas habilidades viene siendo la de la intencionalidad, y es que nosotros podemos plantearnos objetivos que nos pueden direccionar nuestra conducta. También nuestra capacidad de previsión, eso nos habla poder imaginar o anticiparnos a distintos escenarios en el futuro y así poder prepararnos. También tenemos la capacidad de autorreacción, o sea, nosotros nos podemos adaptar a las consecuencias derivadas de nuestro comportamiento, como también a lo inesperado de las situaciones en las cuales nos enfrentamos. Y principalmente también tenemos la capacidad de autorreflexión, que nos permite reflexionar, pensar y aprender a partir de las distintas conductas y resultados que hemos tenido, con el fin de poder mejorar nuestro desempeño en el futuro. Una variable central para el estudio de la capacidad de acción humana viene siendo la autoeficacia, que es definida como la confianza de la persona en su capacidad para ejercer un cierto control sobre su propio funcionamiento y sobre lo que sucede en el entorno. En otras palabras, la autoeficacia viene siendo la confianza que tenemos, por una parte, en ejecutar de manera eficiente nuestras habilidades, como por otra parte, en nuestra capacidad para tener resultados positivos en el entorno donde nos encontremos. Esta variable es importante para estudiar debido al hecho de que aquellas personas que tienen altos niveles de autoeficacia pueden tener una perspectiva mucho mayor en lo que se encuentran haciendo y por ello poder ver diferentes opciones de elección. Por otra parte, las personas que tienen altos niveles de autoeficacia tienden a esforzarse mucho más en las actividades que están realizando. Y, por último, las personas con un nivel más alto de autoeficacia tienden a perseverar más en alcanzar los objetivos que se han propuesto. Diferenciación de la autoeficacia, y para poder comprender mejor la variable de autoeficacia nos ayudará a diferenciarlo de otros términos bastante parecidos, semejantes. Uno de ellos viene siendo el de expectativa de resultado. La expectativa de resultado en una actividad habla en relación a los resultados que yo espero lograr realizando esa actividad, mientras que la expectativa de eficacia se centra, en cambio, en el desenvolvimiento que yo tengo mientras realizo esa actividad. Un ejemplo, una misma actividad en común puede ser la de maratón, realizar una maratón. Por lo tanto, yo pudiera tener una expectativa de resultado de llegar de primer lugar, lo cual es diferente a una expectativa de eficacia en la misma actividad. Yo tengo la expectativa de eficacia al realizar una maratón es en mi desenvolvimiento, o sea, mi manera de dar los pasos, mi manera de mantener el ritmo, mi manera de respirar lo puedo hacer de manera eficaz durante el desarrollo de la actividad. No importa tanto el resultado que vaya a obtener. También es importante diferenciar las expectativas de eficacia con la aspiración. La aspiración nos habla de los deseos que tiene una persona. Por ejemplo, una persona puede tener el deseo de dejar de consumir droga, pero no por ello se sienta con la eficacia de poder ejecutar ese tipo de conducta, o sea, poder dejar de consumir droga. También es importante tener claro que la autoeficacia no está relacionado con las habilidades psicomotrices básicas. Por ejemplo, caminar. La autoeficacia no influye si puedes caminar mejor o peor, simplemente es una actividad psicomotriz sencilla como hacemos en cualquier momento. Y también tener altos niveles de autoeficacia no implica que mientras yo esté realizando la actividad no voy a estar experimentando ninguna emoción. Eso no es así. Y un buen ejemplo de ello vienen siendo los músicos, que pueden ser que se presenten en una gran infinidad de conciertos y a pesar de eso sentirse nervioso antes de una nueva presentación. Y eso no implica que no vaya a poder desenvolverse de forma eficaz,
sino simplemente que son emociones naturales que experimenta una persona ante un tipo de actividad como esa. Otra variable de que diferencia la autoeficacia viene siendo la autoestima, puesto que la autoestima viene siendo la valoración personal que hace un individuo sobre su propia estima o valía personal, mientras que la autoeficacia viene siendo la confianza que tenemos en nuestro desenvolvimiento en actividades particulares. Por lo tanto, la principal diferencia viene siendo que la autoestima es una valoración global, mientras que la autoeficacia es una valoración en específico. Un ejemplo de ello es que nosotros vamos a presentar distintos niveles de autoeficacia dependiendo de las distintas actividades que estemos realizando. Por ejemplo, yo pudiera estar presentando altos niveles de autoeficacia en mi desenvolvimiento como profesor, siento que tengo la habilidad y me puedo desenvolver de manera eficaz, mientras que puedo tener bajos niveles de autoeficacia en mi desenvolvimiento como jugador de básquet, puesto que considero que conozco poco ese deporte y como lo he practicado poco, siento que no tengo buenas habilidades o puede ser que no tenga buenas habilidades en él. Por lo tanto, la autoeficacia ser situacional va a ir variando en una situación a otra, dependiendo de las competencias requeridas en la actividad, si está la presencia o ausencia de personas determinadas, especialmente con aquellas con las que pudiera competir, en las situaciones donde se percibe un mayor nivel de fracaso o de éxito, o sea, donde estoy sintiendo que me está yendo bien o donde me está yendo mal, y también va a depender mucho de los estados fisiológicos que está presentando la persona. Si la persona se siente cansada, abatida, ansiosa o tiene algún malestar físico, eso puede afectar sus niveles de autoeficacia. Otra variable importante de la cual diferenciar la autoeficacia vienen siendo las expectativas de desenlace. Eso viene siendo a lo que yo estimo, espero que puedo tener como resultado al tener un tipo de conducta determinado. Puede ser que con un tipo de conducta yo espero tener recompensa y con otro tipo de conducta puedo tener castigo. Esto es muy importante para determinar la conducta, pero aún más determinar la conducta los niveles de autoeficacia que yo perciba en ese tipo de situación. Si yo siento que tengo una alta autoeficacia, eso va a hacer que yo me atreva a participar en esa actividad. Ahora bien, los individuos optimistas tienen, por definición, una tendencia generalizada a esperar que las cosas salgan bien para ellos, que los buenos sucesos de la vida sobrepasarán a los negativos. Las personas optimistas afrontan los sucesos estresantes de la vida con mayor eficacia. En lugar de evitar la situación, continúan buscando sus metas y enfrentan sus problemas a pesar de la adversidad. En comparación con los pesimistas, le hace frente al desempleo, el cáncer, la cardiopatía y la rehabilitación cardíaca, los exámenes académicos y otros estresores con menos deterioro en su salud psicológica e incluso física. Existe evidencia considerable de que el optimismo, las expectativas de eficacia y otras expectativas positivas similares contribuyen en diversas formas al funcionamiento efectivo. No obstante, antes de inscribirse en un seminario de motivación de pensamiento positivo, debe tener en mente algunas advertencias. Primero, Bandura advierte que las expectativas de eficacia deben basarse en la experiencia o pueden no durar. Segundo, es posible tener expectativas elevadas de eficacia, que al ser poco realistas resulten dañinas. Por ejemplo, cuando esperamos poder quitarnos un mal hábito sin ninguna preparación y por tanto no estamos preparados para manejar una recaída. O las expectativas poco realistas de eficacia elevada pueden hacer que los comportamientos en acciones que superan nuestras habilidades y resulten nocivas o peligrosas, como esquiar en una montaña que excede nuestras actitudes, nuestras capacidades. Tercero, desafortunadamente, las expectativas de alta eficacia para las conductas indeseables, como la agresividad, la violencia, facilitará esas acciones, o sea, aumenta las posibilidades de que ese tipo de conducta se ejecute. Las expectativas de alta eficacia son útiles siempre que sean realistas y que la conducta sea deseable. ¿Por qué es tan importante la autoeficacia? Bandura nos dice que la autoeficacia viene siendo la base de la acción humana y su importancia radica en que aquellas personas que tienen altos niveles de autoeficacia suelen perseverar más al momento de alcanzar sus metas, se imponen retos cada vez mayores
como también organiza su pensamiento de tal manera que puede estar en calma mientras está realizando la actividad. En cambio, las personas que tienen bajos niveles de autoeficacia suelen renunciar rápido, no se atreve a realizar las actividades aunque ésta las considera valiosas, y cuando realiza la actividad se siente ansioso o experimenta emociones negativas que dificultan su buen desenvolvimiento en la actividad. Por lo tanto, aquellas personas que tienen altos niveles de autoeficacia tienen más probabilidades de actuar y tener éxito. Por lo tanto, aquellos individuos que tienen mayores niveles de autoeficacia seleccionan mejor sus decisiones, se esfuerzan, persisten y empeñan más en las actividades que realizan, generan emociones que les favorecen en su desenvolvimiento, como también tienen un mejor afrontamiento del estrés en cada situación. Así que el mejoramiento humano ha progresado más gracias a quienes perseveran que a los pesimistas. El creer en uno mismo no necesariamente asegura el éxito, pero el no creer en uno mismo seguramente engendra el fracaso. Correlato fisiológico de la autoeficacia. Por medio de investigaciones se ha encontrado que aquellas personas con niveles bajos de autoeficacia demuestran también tener mayores niveles de catecolaminas dentro de su sistema, siendo estas las hormonas relacionadas al estrés, como son la norapinefrina y la epinefrina. Esto se relaciona que los individuos también tengan bajos niveles de actividad de su sistema inmunológico. Por el contrario, aquellas personas que presentan altos niveles de autoeficacia suelen tener un sistema inmunológico en mejor estado. Diferencias en la percepción de autoeficacia. Se ha encontrado clara diferencia en la percepción de autoeficacia entre los sexos, donde los hombres adolescentes tienden a percibirse como más eficaces en las situaciones estresantes, en el ámbito académico, en la salud, en las relaciones sociales y al momento de conseguir logros. En cambio, las mujeres se suelen percibir más eficaces en la consideración, o sea, su capacidad de reflexionar y respeto, viéndose como claramente las mujeres se suelen subestimar. Investigaciones realizadas en 1980 se encontró que las personas caucásicas suelen presentar mayores niveles de autoeficacia que las personas afroamericanas. Esto se debe principalmente por discriminaciones institucionalizadas, puesto que en esa época se le daba mucho más oportunidades a las personas caucásicas que a las afroamericanas. También existe diferencia de autoeficacia en las clases sociales, donde las clases sociales altas se perciben con mayores niveles de autoeficacia, mientras que las personas de clase social baja se perciben con menores niveles de autoeficacia. Autoeficacia y entorno. Y es que la autoeficacia se suele combinar con los entornos generando situaciones distintas. Por ejemplo, aquellos individuos que tienen altos niveles de autoeficacia y se encuentran en entornos sensibles, o sea, en contextos que les brindan oportunidades para conseguir sus objetivos, suelen cada vez plantearse retos mayores debido a la facilidad que consigue al momento de alcanzar los objetivos y metas que persigue. Por otra parte, cuando se combinan bajos niveles de autoeficacia con entornos sensibles, la persona se suele sentir frustrada porque ve que las personas a su alrededor consiguen los mismos objetivos que se ha planteado, pero que él, al intentarlo, no puede o considera que no puede. Al contrario, cuando se combinan altos niveles de autoeficacia con entornos insensibles, las personas intentan cambiar su entorno para que pueda brindarle las oportunidades que desea. Al no conseguirlo, ocurren dos cosas, o pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la persona simplemente deje de apuntar hacia ese objetivo y cambie por otro objetivo que el entorno sí le puede brindar, o simplemente se cambie de lugar y busque un entorno más sensible. Finalmente, la combinación de un nivel bajo de autoeficacia con entornos insensibles hace que la persona se sienta deprimida, frustrada y apática. Factores que influyen en la autoeficacia. Existen distintos factores que pueden influir en nuestros niveles de autoeficacia, entre los cuales se encuentran las experiencias propias. Y es que las diferentes experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida pueden influir de una u otra manera en nuestros niveles de autoeficacia. En relación a la dificultad de la actividad,
aquellas experiencias en nuestra vida donde hemos tenido un reto enfrentándonos en una actividad que consideremos difícil, eso aumenta nuestra autoeficacia. Por ejemplo, nosotros podemos ser unos amateurs jugando ajedrez y si nos toca en nuestra vida jugar con alguien experta en este deporte, va a ser beneficioso para nuestra autoeficacia. Cuando se combinan experiencias donde hay una crisis emocional en conjunto de un fracaso, eso no afecta nuestra autoeficacia, debido a que nosotros solemos adjudicar ese fracaso a que nos encontrábamos en un estado emocional inestable y por ello no vemos como algo circunstancial y no algo que nos caracteriza. Pero en las experiencias que se combinan grandes esfuerzos más un fracaso, sí afecta de manera significativa nuestra autoeficacia, puesto que sentimos que hemos puesto todo en la realización de esa actividad y a pesar de eso hemos fracasado. Eso se ve mucho en los estudiantes que sienten que se esfuerzan mucho estudiando para una evaluación y cuando ven el resultado consiguen una mala calificación. Se sienten decepcionados y por ello se sienten que su autoeficacia ha disminuido. Los logros individuales afectan de forma más significativa la autoeficacia que los logros colectivos. Y un buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en el deporte, donde aquellos deportes colectivos como el fútbol, un logro no solo se debe a una persona, sino a todo el equipo. Mientras un deporte como el tenis, el logro se debe más por las conductas, acciones y el buen desenvolvimiento de la persona. Fracasar antes de tener una sensación de dominio es una experiencia que influye de forma significativa en nuestra autoeficacia, puesto que nosotros estamos aprendiendo la actividad y si vemos en un primer momento que fracasamos, podemos sentir que no podemos desenvolvernos de esa forma correcta o como lo esperamos. Y fracasos aislados no afectan de forma significativa a la autoeficacia. Y un buen ejemplo de ello viene siendo aquel buen estudiante que se suele obtener buenas calificaciones y en una asignatura ha tenido una baja calificación, eso no va a afectar su eficacia con respecto a su rendimiento académico. Otro factor importante que influye en la autoeficacia viene siendo la experiencia vicaria. Y es que si vemos personas semejantes a nosotros obtener logros, nuestra autoeficacia va a aumentar. Por ejemplo, si vemos un amigo tener éxito al jugar un videojuego, nosotros sentimos que también podemos, puesto que consideramos que esa persona tiene las mismas habilidades que nosotros. Por el contrario, si vemos a personas semejantes a obtener fracaso, nuestra autoeficacia va a verse afectada de manera negativa, puesto que vemos que esa persona tiene las mismas habilidades y conocimientos que nosotros y ha fracasado. Por lo tanto, tememos que nosotros también podemos fracasar. Pero si vemos personas distintas teniendo logros o fracasos, eso no va a afectar nuestra autoeficacia. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero no por ver a Paul Pogba jugando muy bien al fútbol o jugando muy mal al fútbol, eso va a afectar mis niveles de autoeficacia con respecto a mi desenvolvimiento al momento de jugar este deporte. Otro factor importante a tomar en cuenta viene siendo la persuasión social, que hace referencia a la influencia que tienen las demás personas en mí para afectar de manera positiva o negativa mi autoeficacia. Y eso depende mucho de la confianza o estima que yo le tenga a esa persona. Si yo le tengo confianza a esa persona tiene mayor grado de influencia en mí con respecto a mi autoeficacia. También depende de los recursos personales que yo tenga en relación a la actividad que la persona me está queriendo persuadir. Por ejemplo, si la persona me está queriendo persuadir en que yo puedo dar una buena clase de un tema en específico y como yo considero que tengo recursos personales como para dar una buena clase, entonces esa influencia puede afectar de manera significativa en mí. Por el contrario, si la persona lo que me está pidiendo es dibujar y yo sé que yo no sé dibujar, entonces ese comentario, esa persuasión no va a tener mucho resultado en mí. Por otra parte, también se encuentra el nivel de estatus o autoridad de la persona que me está persuadiendo en relación a la actividad que quiere que yo realice. Por ejemplo, si me está diciendo mi psicólogo que tengo habilidades suficientes como para ser un buen jugador de básquet,
eso no va a tener mucha influencia en mí, porque el psicólogo lo que sabe, o mi psicólogo lo que sabe es de psicología, no sé si tiene autoridad para hablar en otra área, pero si me lo dice un entrenador de básquet, su autoridad como conocedor del básquet va a tener una influencia significativa en mí y por lo menos yo lo puedo intentar. Y también dependerá de los resultados satisfactorios. Si yo tengo buenos resultados después que esa persona me persuadió, su persuasión en el futuro en mí va a tener mayor influencia. Finalmente, el último factor que les explicaré que afecta la autoeficacia viene siendo la activación fisiológica y psicológica. Y es que si nosotros experimentamos emociones desbordantes en un momento determinado, eso va a afectar nuestra autoeficacia para ese momento. Pero ello no implica que cierta actividad emocional no pueda ser beneficioso para nuestra autoeficacia. Por el contrario, hay momentos donde ciertos niveles de emoción pueden beneficiarnos. Por ejemplo, al momento de exponer cierto nerviosismo nos puede ayudar a estar más atentos, a tener más energía y de esa forma desenvolvernos mejor. Pero ello depende mucho del nivel de dificultad de la actividad, puesto que si la actividad es sencilla, se nos va a hacer sencillo poder realizarla a pesar de que estemos experimentando cierto nivel de emoción. Pero si la actividad es muy complejo, requerirá de nosotros que estemos lo más tranquilos posible para poder hacerlo de forma eficaz. Finalmente, también depende del grado de realismo que observemos la situación. Si podemos observar la situación tal y como es, de forma objetiva, nosotros vamos a poder experimentar un nivel de autoeficacia acorde a la situación. Por el contrario, si valoramos a la situación como demasiado catastrófica o demasiado fácil, nuestro nivel de autoeficacia va a ser afectado de forma negativa ante la situación. Acciones de los demás. Y es que las acciones de los demás implican un control indirecto de las condiciones sociales que afectan la vida cotidiana. Eso nos dice que nosotros en la época actual y siempre vamos a necesitar el apoyo de los otros. Eso a pesar de que en la sociedad occidental se le da mucha importancia a la independencia y por ello muchas personas buscan y se esfuerzan para ser lo más independiente posible. Pero siempre vamos a necesitar el apoyo de los demás. Un buen ejemplo de ello es que cuando yo me siento enfermo, muchas veces acudo al médico para que me dé una orientación. O cuando me duele una muela, voy para el odontólogo para que me haga tratamiento. Siempre vamos a necesitar el apoyo de los otros, pero sin caer en la dependencia, puesto que nosotros podemos ser independientes en cierta medida. Por lo tanto, la eficacia colectiva, según Bandura, viene siendo la confianza común de las personas en su poder colectivo para conseguir los resultados deseados. O sea, nuestra confianza que tenemos en el grupo o en la sociedad donde nos desenvolvemos para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Según Bandura, existen dos maneras de medir la eficacia colectiva, midiéndole la autoeficacia individual de cada uno de los miembros o midiendo la eficacia en relación que tienen las personas de que el grupo o la sociedad pueda conseguir un objetivo determinado. Cabe destacar lo siguiente, la eficacia colectiva de un grupo, no obstante, depende no solo del conocimiento y las habilidades de sus miembros, sino también de su confianza en que pueden trabajar juntas de manera coordinada e interactiva. El mejor ejemplo que les puedo dar es con el tema de la salud. Yo puedo tener altos niveles de autoeficacia con respecto al cuidado de mi salud individual, pero eso no importa de mucho cuando la eficacia colectiva con respecto a la salud es muy deficiente. Y por lo tanto, a pesar de todos los recursos que yo tenga y todos los conocimientos y habilidades que posea, existe posibilidades de que yo pueda cuidar de forma idónea o eficaz mi propia salud. Por lo tanto, depende mucho de la cultura. Existen culturas individualistas y culturas colectivistas. El mejor ejemplo de una cultura individualista viene siendo Estados Unidos, donde cada uno de sus miembros prefieren perseguir objetivos individuales que objetivos colectivos. En cambio, una cultura colectivista como la China, cada uno de sus miembros se sacrifica para poder conseguir esos objetivos comunes. Factores que pueden disminuir la eficacia colectiva. Entre esos se encuentra vivir en un mundo transnacional y a veces en la época actual las relaciones entre los países o las interacciones entre los países son tan complejas que
Un problema que tiene un país lejano puede terminar afectándonos a nosotros, sin previo aviso, sin poder prepararnos, sin poder evitarlo. Un ejemplo de ello viene siendo las pandemias. Las tecnologías complejas nos hablan de que ahorita en la época actual las tecnologías son tan complejas que requieren la ayuda o se realizan en diferentes países. Por lo tanto, un solo país necesita el apoyo de distintos países para poder cubrir sus necesidades tecnológicas. Complejos mecanismos sociales habla sobre el tema de la burocracia y a veces para poder hacer un cambio significativo en la comunidad donde vivimos tenemos que pasar por tantas instancias burocráticas que se hace muy complejo solucionar los problemas de nuestras comunidades. Finalmente se encuentra el factor del mundo complejo, y es que en la actualidad los problemas humanos pueden ser tan complejos que hace difícil solucionarlos, como las guerras, los desastres naturales, la contaminación y demás. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención.